Vamos a hablar hoy de un concepto que es importante al respecto de proporciones. Ya sabemos que cuando hablamos de proporciones queremos ver daño, beneficio, una proporción contra otra cuando estamos comparando. A veces nos interesa ver la significancia estadística. Por ejemplo, si un medicamento cura más que el otro, saber que eso no es chiripa, y es lo que llamamos significancia estadística. Pero hay otra medición que no tiene que ver con la significancia, que es la proporción atribuible, que usamos para ver el daño o la eficacia, típicamente de medidas de salud pública. Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de una vacuna? ¿Cuál es el daño de no tener determinadas acciones de salud pública? Vamos a darlo con un ejemplo y creo que será mejor. O mejor con dos ejemplos, uno de daño y uno de beneficio. Vamos a suponer que vamos a una comunidad y queremos medir cuál es el daño de no tener una fosa séptica para la disposición de los excrementos. O bien, cuál es el beneficio de tenerla. En ese caso, digamos, vamos a utilizar como ejemplo, siempre hacemos una tablita de 2×2. Recuerden que en las tablas de 2×2 siempre ponemos a la izquierda los enfermos, a la derecha ponemos los sanos, y en las líneas generalmente ponemos el sí arriba y el no abajo. Si tiene una fosa séptica, sí tiene una fosa, y no tiene una fosa para la disposición de los excrementos. ¿Cuál es el efecto de eso en la salud de unos niños? Digamos, vamos a suponer que es una comunidad pequeña, que yo me encuentro, digamos, 300 niños en esa comunidad. Y vamos a suponer que sí tienen una fosa séptica, por decir algo, 100, y no tienen una fosa séptica, pues obviamente 200. Ya no tenemos allí libertad. Y yo los voy a seguir un tiempo, digamos, un año. Y voy a ver que de los que no tenían fosa séptica se me enfermaron, por decir, 40. Quiere decir que no enfermaron 160. Y de los que por el contrario sí tenían una fosa séptica, enfermaron 10 solamente, por tanto no enfermaron 90. Ya puedo tener allí la sumatoria, son 50 enfermos, 250 que no enfermaron, no sanos. Lo primero que puedo hacer es el índice o una proporción. ¿Cuál es la proporción de estos que enfermaron? Pues 10/100, .1, o 10%, también lo podemos expresar en porcentaje. Y la proporción de los que, ahorita vimos, la proporción de los que sí tenían fosa séptica, y la proporción de los que no tenían fosa séptica sería 40 de 200, que es igual a 0.2 o 20%, ¿verdad? Ahora, ¿eso cómo se mide? Aquí podemos calcular lo que se llama la proporción atribuible. Y eso es muy sencillo. La proporción mayor menos la proporción menor entre la proporción mayor, mayúscula, minúscula. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál fue la proporción mayor? 20%, 0.2. Esto al final lo vamos a multiplicar por 100 para tener una tasa porcentual. La proporción mayor es 0.2 menos la proporción menor es 0.1 entre la proporción mayor que es 0.2. Me va a dar 0.1 entre 0.2 igual a 0.5, el índice, igual, si lo multiplico ya por 100, como veíamos acá, 50%. ¿Cómo se interpreta eso? A veces erróneamente pensamos que se interpreta diciendo que tener fosa séptica te evita el 50% de las diarreas. No, siempre hay que interpretarlo en relación. Aquí se interpreta diciendo, en relación con los que no tienen fosa séptica, los que sí tienen fosa séptica se van a ahorrar el 50% de las diarreas. Esa es una medida de la salud pública que se puede medir en daño o en beneficio. Decíamos en daño de no tenerla o beneficio de sí tenerla. Y esto obviamente en la salud pública es muy interesante y se usa mucho, no es sorpresa, para las vacunaciones. Esta es una de las mediciones más comunes y que también se entiende frecuentemente muy mal, porque tendemos a decir, hay una vacuna que tiene una eficacia del 70%, pues ha de ser mala. No, es una vacuna muy buena.
Si comparamos, por ejemplo, con las vacunas de polio, que tenían 99%, nos parecieran malas. Sin embargo, eficacias de vacunas de 60 y 70% son buenas. Vamos a ver cómo se mide eso. Vamos a suponer, otra vez, vamos a hacer una tabla de 2×2. Vamos a una escuela primaria, típicamente, por ejemplo, en México los niños de más de 5 años no todos se vacunan, son más los que no se vacunan que los que sí se vacunan. Pero vamos a suponer que yo quiero ver la eficacia de la vacunación de influenza en escuela primaria pequeña, que es muy fácil de medir. Vamos a suponer que en esa escuela me encuentro, por decir, 240 niños. Y los voy a dividir en los que sí están vacunados, ya decíamos el sí generalmente lo ponemos arriba, y los que no están vacunados. Y vamos a ver al tiempo cuántos se enferman. Decíamos siempre los enfermos a la izquierda, y los que se mantuvieron sanos. Los voy a medir sobre todo en la temporada de influenza. Digamos que voy a ir a la escuela y cuando un niño sea ausente o llega enfermo, le tomo una prueba de influenza y voy a determinar cuántos se enfermaron. Mi criterio en este caso es clínico y de laboratorio. Y vamos a suponer que tenemos, digamos, 80 que sí están vacunados y por tanto tenemos 160 que no están vacunados. Vamos a decir que, digamos que los que no están vacunados, de esos se enfermaron, digamos la cuarta parte, 40, por tanto no enfermaron 120, es lo típico de una estación de influenza. En cambio de los sí vacunados, vamos a decir que enfermaron nada más 8 y por tanto no enfermaron 72, tenemos ya entonces 48 enfermos, 192 sanos para un gran total de 240 niños. Ya de entrada podemos calcular aquí el índice, 8 de 80 es 0.1, 40 de 160 es 0.2, perdón, 0.25, que es el 25%, esto es igual al 10% si lo multiplico para tener una tasa, y esto es igual al 25%. Pareciera entonces, si uno lo ve así nada más, que la eficacia es 15%, pero no, usamos la mismísima fórmula. Y decíamos, en este caso, proporción atribuible o eficacia, o en este caso, efectividad de la vacuna, efectividad de una vacuna, puesto que ya está en el campo. Gente, cuando hablamos de eficacia nos referimos al estudio de investigación, efectividad ya es en campo, en las condiciones reales, pero vamos a suponer que en este caso es la efectividad de la vacuna. Otra vez decíamos mayor menos menor entre mayor por 100, es la mismísima fórmula. Entonces, la mayor es 0.25, la menor 0.10, 0.1, entre la mayor 0.25, esto me da 0.15 sobre 0.25 es 3/5 igual a 0.6 igual a 60%. La vacunación de la eficacia de esta vacunación es 60%. ¿Y cómo se interpreta eso? No se interpreta igual que veíamos con la fosa séptica, diciendo que la vacuna de influenza te evita 60% de los casos de influenza que pudieran ocurrir. No, siempre se interpreta en relación a quien no tiene la medida. Se dice que en relación con los no vacunados, los vacunados de influenza tendrán 60% menos cuadros de influenza. Siempre en una correlación contra los que no tuvieron ese factor de protección. Estas dos medidas, la proporción atribuible para daño-beneficio y la eficacia de la vacunación, son de una gran utilidad en la salud pública.